bullying. Y para eso, para hablar de estas situaciones de violencia, vamos a hablar con ella, con la psicopedagoga Mavis Matos. ¿Cómo estás, Mavis? Gracias por esta comunicación y estar en contacto hoy con nosotros. Buenos días, ¿cómo Buenos días, están? muy bien. Bueno, queríamos hablar de estas situaciones. Son un caso de violencia, podemos decir, y se ve principalmente en los adolescentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer para ayudarlos ante estas situaciones? ¿Cómo estás viendo estas situaciones si van aumentando o no a lo largo del tiempo? Mira, hay dos cosas importantes para destacar desde mi punto de vista. Ujú. El bullying siempre existió. Hemos hablado en programas en el canal de ustedes varias veces sobre el bullying, la definición de bullying, creo que todos la sabemos. Lo que sí noté en el transcurso de estos últimos 5 años es que se modificó la forma de hacer bullying. Mm. Antes el adulto tenía herramientas, como el chico cambiaba ahora también cambian de conductas, pero era más visible, digamos. Ujú. Por ejemplo, el bullying en la escuela se podía visibilizar más, entonces se armaba toda una estructura de contención. Sí. Con el tema de las redes, antes era todo por los grupos de WhatsApp. Ahora se amplió a otras plataformas, digamos. Entonces, y encima con símbolos y lenguajes que solo el adolescente los tiene, porque van Ujú. cambiando de grupos y los símbolos y los tipos de agresión ya no es escrito, es con un lenguaje propio que armaron. Sí, esto lo veíamos también en una serie reciente que se difundió y toda la gente estuvo mirando que tiene que ver con adolescencia, ¿no? Este tipo de símbolos, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros papás, por ejemplo, para incorporarnos en esto o si podemos o no hacerlo? Te comento lo que me pasó a mí como profesional. Yo vi la Ujú. serie, identifiqué las tres errores, por lo mí las tres problemáticas, me corrijo, no errores, problemáticas que había. La escuela negaba la situación porque los directivos decían no hablar del tema. En la casa no hubo un control de las conductas del chico ni contención de ese tipo. Ujú. Después los papás se dieron cuenta y revertieron. Gracias al cambio de conducta del papá, el chico reconoció lo que había hecho y al gran manejo terapéutico de la profesional que lo atendía. Y por otro lado, la policía o los detectives tampoco podían, porque miraban las redes y no veían los símbolos Ujú. de las agresiones. Que él reacciona así porque también recibió agresión. Entonces, a ver, esto me pasa analizando esto en una sesión, fíjate, yo acababa de ver la película, ¿por qué hago esta referencia? Ujú. Y una pacientita estaba muy triste, una adolescente. Entonces, trabajamos qué había pasado. Ella tiene dislexia, que es algo común. Yo tengo dislexia, mi hija tiene dislexia, un montón de Sí. gente tiene dislexia. Pero es como que le habían hecho determinados bullying en la escuela por la Ujú. dislexia, pero no abierto, estaba oculto. Lo que primero hicieron es bloquearle para que ella no hable, solamente lea las cosas de WhatsApp, supuestamente porque ella era torpe para la lectura. Secundario estoy hablando, ¿eh? Un Sí. colegio privado. Ujú. Después en el Instagram le empezaron a poner cosas con símbolos. Ella me dice, ¿por qué no le contás a tu mamá? Le digo yo. Porque el adulto, ustedes los adultos, no entienden lo que pasamos nosotros. Lo que yo le cuente me va a sacar el celular y me va a bloquear el Instagram. Y ahí yo Mm. quedo solita siempre. Sí. A mí me pareció muy importante esto, lo Ujú. trabajé en sesión y le dije, fíjate la serie, charlémoslo, le digo, y ella me muestra los símbolos. No Ujú. son los mismos signos de la serie, pero hay como también en nuestro mundo, en Ujú. Resistencia y Corrientes, hay símbolos y se arman estos mismos grupos. Yo creo que antes era recomendable saquemos los celulares, la escuela, en su principio, si hacemos memoria, los chicos entraban al aula y dejaban los celulares en una caja para Ujú. el dispositivo para que no interrumpan el salón. Después se modificó esto. Hoy en día ya no podemos sacarle solamente a poner bloqueadores. Ayudan, depende de las edades. Ujú. Yo creo que enseñarles a hablar, que
a no estar aislados. Yo creo que ahora se perdió en base a todo esto que influye en el bullying, el contacto personal, cara a cara, de poder dar la posibilidad de poder dar los sentimientos. Porque en las plataformas y en las redes estamos disfrazados, no hay, yo puedo tener otro nombre y poner símbolos y poner cosas, agredir y no pasa nada, porque nadie sabe quién soy. Entonces, el adolescente está creando su identidad. Como adultos tenemos que estar atentos y crear espacios, que esto es lo que más cuesta, porque el adulto también vivimos acelerados y Sí. también estamos metidos en las redes. Ujú. Nosotros No tenemos sé, que introducirnos en el celular de nuestros hijos, saber qué está haciendo, saber con quién habla, cuáles son las reacciones, cómo tenemos que interiorizarnos de estas situaciones. Por ahí lo vemos, como decías vos, ¿no? Una joven silenciosa, una paciente que por ahí estaba en una situación complicada, ¿no? Que después lo pudo manifestar. yo creo que las alertas son que se encierran, Mm, esconden los mensajes, borran todo, porque ellos es como que no tienen herramientas para manejar las agresiones. Y lo primero que yo pienso es que debemos enseñar a los chicos que las agresiones existen siempre, en cualquier ámbito. Porque fíjate, si hay agresión en la casa, pelean los papás, no podemos decir que porque haya una discusión en la casa es una agresión. ujú, Que la discusión es parte de la vida, pero hay a enseñarles a diferenciar cuándo es agresión y cuándo es una discusión, para darle herramientas a saber qué cosas prestar atención y qué cosas ignorar. Yo creo que enseñar a los chicos a diferenciar eso tanto en redes como desde las relaciones interpersonales, porque si vos te pones a pensar, mm. cuando vos eras adolescente, ¿cómo eran las relaciones interpersonales? ¿Eran igual que la que ves ahora? No, no, seguramente no, porque por ejemplo la diferencia que me surge ahora es algunos adolescentes que están constantemente jugando los juegos y ahí es donde se relacionan con sus pares, en cambio antes era juntarnos a la tarde, tener una salida con los jóvenes. Ese es el punto, que yo creo que los Ujú, adultos debemos fomentar eso. ujú, Porque quedándonos, teniendo amistad a través de las redes, incluso cuando los chicos me describen que juegan, a los juegos que juegan, porque yo les cuento, contame qué jugaste en las redes con tus amigos, ellos se insultan con términos que son del juego y es una mm, agresión. sí, Y ellos no lo ven así, porque es algo, no hay una cosa de intercambio interpersonal, es algo más abstracto la relación. Cambió la forma de vincularse. ujú, Entonces, yo, si tuviera una hija adolescente en este momento, trataría de modificar el vínculo. No sé cómo haría, porque es una gran pregunta que yo tengo como profesional y ujú. como mamá. ¿Qué hacemos con las redes? Porque están instaladas, no las podemos ignorar ni sacarle. Hasta Pero sí justamente, podemos, hasta las personas grandes, bueno, a mí me pasa en el caso de no querer subir algo por decir, bueno, ¿qué dirán? O que seguramente hay agresiones en las redes o que no le gustará o sí le gustará. Uno se pregunta eso antes de subir y me imagino que los adolescentes es multiplicado las situaciones que se viven. totalmente de acuerdo, se amplía, porque Ujú. ellos están en un proceso de formación de su identidad y de su lugar en el mundo. Y Mm. eso se recontra amplía. Y por otra Entonces, parte, Mavis, por ejemplo, se puede ver en distintas situaciones, pero un joven o un adolescente que ha sufrido bullying, ¿repercute eso en su vida luego o más adelante? sí, Mm, yo estuve notando que hasta repercute qué carrera va a elegir. mm, Fíjate lo que estoy diciendo. Hablemos de gente de quinto año de secundario que tiene que elegir una carrera. Y yo he notado en las últimas veces que hice orientación vocacional, donde en el fondo no podían elegir por miedos, mm, por los bullying que habían recibido en determinadas situaciones. Entonces, si a mí me fue mal ponerle matemáticas, se burlaban de mí, por darte un ejemplo, nada que tenga matemáticas, más allá que a mí todo me dé, que mis condiciones de desarrollo cognitivo son positivas para la matemática, ¿se entiende? ujú. Entonces, Mavi, por qué se dan estas situaciones de bullying? ¿En la casa no se habla, falta conciencia? ¿Qué es lo que vos pensás a la persona que por ahí lo hace, ¿no?
Yo creo que hay varios factores. Se Ujú, perdió la comunicación eh, personal y la forma de vincularse desde la casa a través de los dispositivos. ujú, Entonces los papás le dan para que se queden tranquilos un ratito y yo pueda cocinar tranquila, pueda bañarme tranquila, le doy el dispositivo. Ya sea, antes era la tele nada más, ahora sí, tenés tablet, tenés computadora, tenés el celular, cada vez más chicos. Yo he visto chicos de 1 año con celulares ujú, jugando. Entonces, ¿cómo va a interactuar? Fíjate que tenemos chicos con trastorno del lenguaje cuando vos los evaluás y no tienen trastorno, no hay una causa, pero porque tuvieron con celular. Su ujú, forma de armar, su estructura en el lenguaje a nivel de pensamiento se modificó. Entonces, eso influye. Eso es un ejemplo que doy. O sea, como papás, la primera medida para poder dar herramientas que el chico sepa cómo manejarse con el bullying ujú, es enseñarle a expresar lo que siente, no a través de las redes. ujú, Y enseñarle que en las redes hay cosas que uno tiene que ignorar porque son opiniones de personas que no conocemos y cosas que no. Cuando hay una opinión de alguien importante, enseñarles a cómo enfrentarla, cómo hablar con esa persona fuera de la red, cómo organizar mis sentimientos, porque el chico no sabe expresar sus sentimientos porque ya no juega. Antes jugaban con muñecas, se enojaban con los muñecos, sí, se identificaban con los personajes de las series, ujú, con Increíble Hulk, con el Hombre Araña. Entonces expresaban sus sentimientos a través del juego. Ahora ya ujú, no juegan más de esa sí, forma. Entonces, para enfrentar un bullying, fíjate, vos tenés miedo que sos adulta de poner, pero vos tenés más recursos de decir, esto me importa y esto lo pongo igual a pesar de que me pueden agredir, ujú, porque sé que me puede servir para otra cosa. Vos podés hacer ese razonamiento, ¿sí o no? sí, Bueno, el exactamente. adolescente está en construcción de eso. Ujú. Sí, pero en Entonces, el caso, Mavis, yo me pongo del lado de la persona que ha sufrido bullying, que sufre bullying, y de la persona que lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las situaciones que vivió ese adolescente para poder rechazar a otra persona o agredir? O porque seguramente lo agreden o seguramente le pasó algo. No, ¿viste? Uno piensa por lo decir cuáles general, son las no causas. puede reconocer sus sentimientos Mm, y agrediendo es la única forma que le presten atención. sí. O fueron agredidos y no saben qué hacer con lo que provocó en él las agresiones que tuvo. Ujú, O sea, a ver, si yo fui ignorado como persona, entonces no me escucharon o no me entendieron y no sé cómo organizar mis sentimientos, la única forma es hacer lo que me hicieron, repito, la conducta, ¿se entiende? sí, exacto. Muchas gracias. Entonces, las dos partes Sí. sufren, ¿eh? Las dos partes Por sufren. eso, sí, hay que trabajar en ambos lugares. Por ejemplo, si una mamá dice, están agrediendo a mi hijo y habla directamente con la mamá del agresor, poder trabajar también desde los dos lados, ¿no? Para Sí, poder y yo salir. creo que fomentar la resiliencia y el perdón. Ujú, Enseñar que hoy puede ser un agresor y que esté en contra mío, pero si salvamos las cosas, después podemos tener puntos en común y construir un vínculo. No todo es blanco y negro en las relaciones humanas. exacto. Encima, lo que uno se pregunta, ¿no? Cuando es más grande y quizás vivió esas situaciones, de decir, todos somos distintos, todos tenemos algo diferente. O sea, si vos estás agrediendo a una persona, también hay que fijarse en lo que uno tiene, por qué vas a agredir para hacer una consecuencia que por ahí le afecte a otra persona. Pero uno, bueno, va quizás pensando cuando es más grande, cuando va razonando, quizás adolescente no piensa o no miden las situaciones y las circunstancias. Es que el adolescente se llama adolescencia porque adolece de esa capacidad, Sí. está en construcción de esa capacidad. Entonces, enseñarle que a esperar, ese es otro punto que por ahí provoca agresión. Ujú, La virtualidad hizo que todo sea ya, que no se espera, y que si no me gusta algo, salgo de esa página y listo, no me mm, importa, ignoro. No asumo la responsabilidad de defender por qué no me gusta, de ver qué veo. Entonces, la tolerancia a la frustración, que es algo que es parte de la vida,
no se la está asumiendo. La tolerancia a la frustración desde el punto de vista de decir, me costó, espero, ¿qué hago? ¿Cómo puedo resolver? Todo eso ayuda a que aumente la agresividad porque no puedo resolver las cosas externas que pasan alrededor mío, de los estímulos que recibo. Muchas gracias, Mavi. Gracias Entonces, por esta comunicación y estar con nosotros esta mañana. gracias a ustedes. Hablamos